Bienvenidos una vez más a este nuevo tema, Estados Unidos en la profecía, Apocalipsis 13. Gracias por estar viendo esta serie de capítulos del Apocalipsis. Mi nombre es Salvador Rico y antes de empezar quiero invitarles a hacer una pequeña oración. Quiero, Padre Celestial, Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos de esta manera virtual. Señor, estamos a punto de estudiar un capítulo muy interesante y muy controversial del Apocalipsis. Le quiero pedir que abra su entendimiento para poder ver lo que usted tiene en su mensaje. Gracias por todas sus bendiciones, Señor. Perdona todas las faltas y remenda su espíritu sobre cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Como ya es de costumbre, damos una pequeña introducción al capítulo. Todos los capítulos de la Biblia son interesantes. Algunos son cautivantes, pero hay por 3 capítulos que son vitales para la vida en cada una de las personas de este mundo. Apocalipsis 13, 14 y 16. El capítulo 11 se lee el relato del libro de Dios. El capítulo 12 se lee el relato del pueblo de Dios. Pero en el capítulo 13 contiene el relato de la oposición contra Dios. Es por eso que este capítulo es muy interesante y un poco controversial. Veamos el bosquejo de este capítulo. La bestia que sube del mar. Del versículo 10, del 1 al 10. La bestia que sube de la tierra. Del 10 al 14. El asalto final contra el remanente de Dios. Del versículo 15 al 18. Desde el tiempo en el que estamos viviendo, podemos decir que es el primero es historia. El segundo es mitad y cumplido. Y el tercero es totalmente profecía. La primera bestia de Apocalipsis 13:1. Juan aparece contemplando el océano. Al contemplar el agua, ve un extraño monstruo que sale de la tierra. Tiene algunas características de león, oso y de leopardo. Es un animal con 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas y en sus cuernos, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Nos recuerda la visión de Daniel 7. Ahí Daniel vio a 4 animales: el león que representa a Babilonia, el oso que representa a Medo-Persia, el leopardo que representa a Grecia, y Juan menciona en el orden inverso. Daniel mira hacia el futuro, Juan lo ve desde el pasado. La primera bestia de Apocalipsis 13, 1, 2. Esta bestia que Juan ve tiene como elementos la política y el procedimiento de los 3 imperios anteriores. Estos sucesivos poderes, cada uno durante cierto tiempo. Un procedimiento de opresión o extremación contra el pueblo de Dios. Pronto el imperio romano iba a caer y quedaría dividido en 10 partes, representado por cada uno de los cuernos de esta bestia. Las coronas de los cuernos indican el poder político. El dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Después de la decadencia del Imperio Romano, ningún poder político tuvo fuerza para tomar el centro y la corona. Ese vacío fue rellenado por Roma papal. Desde entonces, la iglesia rigió el mundo durante 12 siglos. Lamentablemente, dicha iglesia llegó a ser un instrumento de Satanás y no de Dios. Por eso Juan dice que la iglesia recibió al dragón, Satanás. Su poder, trono y grande autoridad que antes del papado se le había otorgado a Roma imperial. La herida de muerte expresada en Apocalipsis 13:3 da un salto en la historia y advierte que llegaría el tiempo en que la iglesia establecida sufriría una herida aparentemente mortal. Después reviviría de tanto y se fortalecería que el mundo entero se maravillaría de su fe y la felicitaría. El golpe mortal lo recibió Roma papal en el 1798 después de Cristo.
cuando el ejército francés de Napoleón Bonaparte, comandado por el general Berthier, incursionó en Roma y en el Vaticano y llevó preso al Papa Pío VI. Así se cumple el versículo 10. Pero la herida sería sanada, nos dice Apocalipsis 13, 3 al 4. El papado recuperó su trono y ha ido recuperando su poder. Gran autoridad, señalando el futuro, se advierte que el mismo poder religioso alcanzará. Por tanto, la fuerza y el poder de toda la tierra se maravillará y exclamará: ¿cómo es que la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y junto con eso la adorarán. Acciones de esta bestia son expresadas en Apocalipsis 13, 5 al 7. Esas acciones corresponden exactamente con las ejecutadas por el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. El cuerno pequeño que representa el papado, blasfemo, perseguido y a los santos y dominado durante 1260 años o 42 meses. Este periodo va, como ya vimos en los episodios anteriores, de 538 después de Cristo a 1798 después de Cristo. Los aspectos de blasfemia en el versículo 6, que son contra Dios, asumiendo títulos y prerrogativas divinos, contra su tabernáculo, quitando la atención de la gente del ministerio de Cristo en el santuario celestial y llevándolo al ministerio sacerdotal que realizaba el sacrificio de la misa. También contra los que moran en el cielo, su pretensión de perdonar pecados e insultos a Dios, los atributos que le atribuyen a la Virgen en su insulto a Cristo y el Espíritu Santo, el poder que pretende que el Papa sobre los ángeles y los regimientos santos con el Instituto de los Ángeles. ¿Quiénes le adorarán? Según Apocalipsis, los que adorarán son los que no hayan su nombre escrito en el libro de la vida. Se nos amonesta a oír y entender esto. La bestia sube de la tierra. Se puede identificar 4 ambientes descritos en este capítulo: el ambiente geográfico, el ambiente histórico, el ambiente filosófico y el ambiente profético. Repasemos un poco sobre estos 4 ambientes. El ambiente geográfico. Según el versículo 11, surgiría de la tierra. Esto significa que no surgirá en un lugar muy poblado. Aguas, en profecía según Apocalipsis 17:15, emergería un gran lugar poco poblado. No surgiría entonces el viejo continente, sino en un nuevo, que es América. En el ambiente histórico, en el versículo 10 nos lleva al tiempo cuando el papado fue llevado cautivo, en 1798. El poder representado por la bestia que sube de la tierra, que está sugerido por este tiempo. El ambiente filosófico. Este poder tendría 2 cuernos, o 2 principales fuerzas, sobre las cuales basaría su poder. Los cuernos son los símbolos del poder. El ambiente profético, plasmado igual en el versículo 11, nos dice que aunque tiene apariencia de cordero, este poder llegaría a hablar como un dragón y promovería un día el poder que rigió el mundo durante la Edad Media. ¿Qué naciones representa? No hay que pensar mucho a ver la notable descripción de los Estados Unidos de Norteamérica. Surgió en un nuevo continente, poco poblado. Surgió a finales del siglo XVIII. El secreto de su poder es la libertad civil y la religiosa. Pero ya está notado un giro, un cambio de cordero a dragón. Habla como el dragón. El habla de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por eso los actos de Estados Unidos de América desmentirán los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Se desarrollará un espíritu de intolerancia y persecución. ¿Qué es lo que hará? Y ejercerá toda su autoridad de la bestia en presencia de ella.
La primera bestia, el papado. El ejército emplearía autoridad en materia religiosa y política. Para que esta bestia pueda hacer lo mismo, necesariamente tendrá que legislar una materia religiosa. O sea, habrá un camino total en los principios que han caracterizado a Estados Unidos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. El problema se vuelve de dimensiones internacionales. Su influencia abarca toda la tierra. El verbo adorar revela la promulgación de los decretos civiles que afectan el área de lo religioso. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observación que homenaje al papado. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? Se cumplirá cuando Estados Unidos haga obligatoria la observación del domingo, que Roma declarará el signo característico de supremacía. Lo que harán. Y también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego de la tierra. Con estas palabras se describe un engaño. Es la falsificación relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo. No hay duda de que un poder espiritual se manifestará en estas grandes señales. Es una referencia al espiritismo. En presencia de ella, ya vuelta a la vida de la primera bestia, el papado junto al protestantismo apóstata de Estados Unidos de América y el espiritismo se habrá transformado al triple alianza, que dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Mandato a los moradores de la tierra, que les haga imagen a la bestia. Lo que caracterizó a la primera bestia del papado fue unirse al poder político. La imagen de esta bestia es la relación de esa unión, iglesia-estado, lo que siempre desemboca en persecución. Se formarán cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos busquen ayuda del poder civil para la imposición de sus creencias. La autoridad del gobierno del Estado civil será usado por el poder religioso para cumplir la iglesia, para cumplir sus fines. Las iglesias principales de todos los Estados Unidos serán unidas en puntos comunes de doctrina, influenciadas sobre el Estado para imponer las leyes en asuntos religiosos. Entonces la América protestante habrá tomado una imagen de la jerarquía romana. Las penas civiles contra los disidentes vendrán por sí solas. Lo que se impondrá será la observancia del domingo como el día de reposo. De esa manera se estará adorando a la primera bestia, el papado, porque cuando esta fue la que instituyó ese día como el día del Señor. Esto va en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. La legislación religiosa siempre lleva a la reprensión y a la persecución religiosa. Medidas de carácter económico con penalidades a los disidentes. Habrán de calumniar con el decreto de muerte para los que se nieguen a adorar a la bestia o a su imagen. Algún tipo de señal identificadora hoy la tecnología le permite. Esa señal demostrará quien se presenta obediencia, a quien se es leal. El domingo y sus observancias obligatorias aceptará por convicción o conveniencia. Señal en la referente o en la mano, respectivamente. Constituirá a tal señal o marca. Esto será antes de que termine el tiempo de gracia. Esta será la gran prueba del pueblo de Dios, y por la cual su destino eterno se decidirá. Esta es la gran prueba que el pueblo de Dios tendrá que pasar antes de ser sellado. Todo guiará alrededor de ser o no ser fiel a Dios. Mandamientos de Dios. Esto será antes que termine el tiempo de gracia. Esta será la gran prueba. La marca, esto es el nombre de la bestia. Esto está en contraposición con los que tienen el sello de Dios, que tendrán el nombre de Jesús y el de su Padre escrito en la frente. Es el número de la bestia, que está plenamente identificada. Es el número de su nombre, que tiene que ver con el nombre o título del sistema. Es un número
que se trata de un sistema humano. Con estos elementos en mente, resulta claro que el número debe resultar el cálculo de los valores numerales, correspondientes a las letras del nombre o título, más de uno de los títulos que atribuye al papado. Con este papado, ese número, ejemplo, Vicarius Filii Dei. O en latín, si se suma el valor de los números romanos, da 666. Dios tiene muchos hijos sinceros todavía en la iglesia, que guardan el domingo. Pero Dios está llamando a que todas esas ovejas para Él vengan a su redil, a su iglesia, que guarden sus mandamientos y tomen la fe de Jesús. ¿Vendrás tú? Te invito a que lo hagas. Pronto Jesús vendrá. ¿De qué lado piensas estar?